podía darles algo diferente. Creyó que Dios era suficiente para ella. Cuando nosotros creemos que Dios es suficiente para nosotros, no importa la situación en la que estemos, vamos a salir adelante, porque no estamos solas. ¿Quién está con nosotros? Dios mismo. Pero para tener esa convicción y esa confianza, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra que está escrita, no podemos saber. Y seguramente que Ruth la sabía, por eso estaba convencida que seguir al Dios de Noemí iba a ser muy bueno para ella. Ruth tuvo prioridades en esas circunstancias de dolor, de tristeza, de amargura, de duelo, chicas. Vino llorando desde que salió de Moab porque se le murió su esposo, porque estaba pobre, porque no tenía nada, no tenía descendencia. Para una mujer en esa época, tener descendencia era muy importante, era tener estatus en la sociedad. En esa sociedad no era importante tener mucho dinero, lo importante era tener hijos. Cuantos más hijos vos tenías, mejor. Pero ella marcó prioridades. ¿Saben cuál fue su primera prioridad? Elegir seguir a Dios por fe. La fe era la garantía para Ruth de lo que ella esperaba y la certeza de lo que no veía. Porque Ruth dijo, bueno, yo voy, a donde vos vayas, yo voy. Creyó. Y la fe es muy importante cuando nosotras vivimos circunstancias complejas en nuestra vida. Acompañó a su suegra, segunda prioridad, servicio. Dejó de pensar en ella misma. Cuando nosotros estamos mal, pensamos en nosotras. Ay yo, ¿por qué a mí? Y no miramos alrededor. Ella dejó de pensar en sí misma y pensó ¿en quién? En su suegra. Porque dijo, yo te voy a cuidar. Porque Noemí era una viejita. Entonces, ¿qué hizo? Pensó en la otra, pensó en otro. Y el Evangelio de Jesús no es un evangelio para mí. El Evangelio de Jesús es, pienso en el otro. Amo a Dios y después, ¿a quién? A mi prójimo. Quien sea. Entonces, Ruth dejó de pensar en ella y pensó en su suegra, en servirle. Todo lo que hagamos, háganlo como para Dios, como si estuvieran sirviendo a Jesús, a Cristo, dice la palabra de Dios. Tercera prioridad, trabajó, se remangó, porque cuando llegó a la tierra de su suegra, ¿qué hizo? Dijo, bueno, no nos vamos a quedar acá muriéndonos de hambre, porque por más que seamos dos mujeres y los hombres vengan y nos traigan comida, porque la familia de Noemí enseguida se dice, uy, pero vinieron estas dos mujeres, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién las va a cuidar? ¿Quién las va a mantener? Y Ruth dijo, no. Ruth era una mujer de hoy. Ruth dijo, ¿a dónde? ¿Dónde puedo ir a trabajar? Y se fue a juntar espigas a un campo. Y eso era un trabajo de gente, de siervos, de esclavos, ¿sí? No era para mujeres. Pero ella dice, agarró su vestido, sus ropas, hizo tipo bolsa y lo que les caían, ¿sí? Lo que iban dejando, lo empezó a juntar. Habrá juntado unos buenos kilos, ¿para qué? Para después pisar ese trigo y hacer un pan o una harina y comer. Entonces, cuando yo estoy en una situación difícil, que estoy sin trabajo, digo, ay, no puedo trabajar, entonces estoy esperando que otros me den. Nos esforzamos, nos remangamos y salimos a trabajar, porque la palabra dice que todo trabajo, en todo lo que nosotros hagamos, hay ganancia.
me viene algo a la mente. ¿Se acuerdan cuando el profeta vino a la casa de la viuda de Sarepta? Le dijo, ¿qué tenés en tu casa, en tus manos? Estaban viviendo pobreza, no había comida, había pobreza porque no había llovido, no había sembrados. ¿Qué tenés en tu casa? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Ponete a amasar. ¿Y qué pasó? Se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina y no se acabó. Entonces, no te desalientes si no tenés trabajo. Algo vas a poder hacer porque algo tenés en tus manos para hacer. Porque Dios nos ha dado a cada una habilidades para poder resolver la vida. No nos desampara. Y la cuarta es que buscó un compañero por consejo de Noemí. Porque ella dijo, no, ¿cómo voy a buscar un hombre? Tengo que mantenerla, tengo que cuidar. Ese amor que tenía la nuera por su suegra. ¿Cuántos aman ustedes a sus suegras? ¿Las aman mucho? ¿Serían capaces como Ruth de decir, de cuidarlas, de darles de comer, de atenderlas? No piensen en la suegra y en el carácter, piensen en ustedes. Ustedes, más allá de su suegra, ¿harían eso con sus suegras? ¿Con las madres de sus esposos? Sí. Atenderlas, sí. Porque eso habla de un amor hacia el prójimo. Porque si pensamos cómo es la suegra, no vamos a querer. No vamos a querer cuidarla. Pero nosotros no tenemos que pensar en cómo es. Nosotros tenemos que dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Después Dios va a hacer la obra, ¿sí? En la suegra. Ah. Yo hablo, mi suegra es buena, pobrecita. Ella buscó un compañero. Dice la palabra de Dios que el que haya esposa, haya el bien. Obtiene el favor del Señor. ¿Saben? Ustedes son el favor de Dios a sus esposos. Aunque ustedes no lo crean. Y aunque sus esposos no crean que ustedes son el favor de Dios para ellos, ustedes son especiales para ellos. Eso lo vamos a hablar después en un ratito. A vos, ¿qué fue lo que la enamoró de Ruth? Que era trabajadora, muy bien, a los hombres les encantan las mujeres trabajadoras, pero también lo primero que miró no fue que era trabajadora. ¿Qué miró vos? ¿Qué? Que era joven, porque vos no eras un muchacho de 20. ¿Sí? Era un hombre ya tirado en años, pero con un buen pasar. Ahí está. Entonces, Ruth era hermosa, era joven, pero era trabajadora, esforzada, era sabia, perseverante. Eso lo vamos viendo después que vamos leyendo toda la historia. Ruth confió en el Señor y Él recompensó su fidelidad, dándole no solo un esposo, sino además un hijo, Obed, un nieto, Isaí, un bisnieto llamado David, el rey de Israel. Dios le dio a Ruth la bendición de estar en la lista del linaje de Jesús. Miren qué propósito, miren qué proceso. Hay veces que nosotras no soportamos los procesos de Dios. Renegamos de los procesos de Dios. Señor, ¿hasta cuándo este proceso? Desde que te conozco vengo pasando de proceso en proceso. ¿Y cuándo la bendición que me va a hacer tirarme en la arena, en la playa, estar panza arriba sin problemas? Y vivo de proceso en proceso. Eso va a ser imposible. Ruth fue fiel. Nosotras debemos ser fieles a Dios. Imposible. Creer lo que Dios nos dice. Dios preparó de antemano obras, caminos, planes para vos, para mí, para que anduviésemos en ellos. Los preparó de antemano, porque Dios te escogió. Hoy estás acá, no porque quisiste venir y porque te
Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, acercarse a Dios, porque el que se acerca es necesario que crea que hay un Dios. Y Dios es el que es galardonador, es el que te da, el que te bendice, ¿sí? Porque vos le buscás. Esa es la promesa de Dios. Entonces quiero que te lleves esto de Ruth. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy tenés que tener fe en esa situación que estás viviendo. Llévate la fe en el Señor. Ana, ¿quién tenía Ana? Allá. Acá hay dos Ana. Significa gracia. Era una de las 12 esposas de Elcana y madre del profeta Samuel. Ana terminó siendo madre. Las chicas vieron que algo le faltaba a Ana. Era un hijo. Pero acá vemos en la historia que Ana fue madre al final. En esa época, el tabernáculo, o sea, la iglesia, estaba en otra ciudad, entonces todos los años Elcana viajaba con toda su familia, con todos sus siervos y sirvientes a la iglesia, al tabernáculo, a adorar a Dios, y ahí llevaban sus sacrificios. Y claro, Elcana tenía otra esposa y llevaba a sus hijos y todos los años, pero Ana veía que, claro, estaban las fiestas y ella no podía celebrarlo con su hijo, no tenía a quien enseñarle las historias oral del Dios que Elcana hablaba, al quien él servía y adoraba. Seguramente no tenía cumpleaños de hijos porque no podía tenerlo y sufría. Y yo les dije antes que en esa época, en esa sociedad, tener hijos era muy importante, era muy bien visto tener hijos. Y ser estéril era como estar recluidas. Entonces ella le dolía en el alma, se sentía incompleta, insatisfecha, sentía que ese anhelo que tanto deseaba no llegaba nunca. Pero el marido, como decían las chicas, la amaba tanto, era un enamorado. Seguramente le traía rosas todos los días, le traía regalos, le decía, Ana, ¿dónde querés que viajemos este año? Y no sé, vamos a las Bahamas, vamos a la isla Canaria, vamos. Pero Ana decía, no, yo quiero un niño. Y entonces el esposo le decía, pero ¿cómo? Yo no soy mejor que 10 hijos. Mi amor no te alcanza, mis regalos, todo lo lindo que yo te trato, no te alcanzan. Y no, le decía, la verdad que no. Yo quiero un hijo, me siento incompleta, soy infeliz, estoy triste, mira cómo corren los chicos, yo no puedo disfrutar de eso. ¿Cuántas de nosotras tenemos cosas que anhelamos y nos sentimos incompletas? Y por más que tengamos todo o algo, queremos eso, deseamos eso. En su corazón atesoraba esa gran tristeza, un anhelo no cumplido. Y por más que el esposo le diera todo, ella seguía sintiéndose mal. Podemos decir también que tenía características de una gran mujer, una hija de Dios, porque iba al templo con su esposo, lo acompañaba, creía en Dios. Porque después vamos a ver que ella, ¿a dónde fue? ¿A dónde recurrió cuando se sentía tan angustiada? Fue al templo. Ella tenía confianza plena en Dios, devoción espiritual, tenía dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque la otra esposa que le decía, ay, mira mis hijos, y vos no tenés hijos, la. Entonces ella no respondía. ¿Qué hacía? Lloraba, se pegaba media vuelta y lloraba. Qué triste para ella.
tenía perseverancia y santidad. Pero en su corazón había un gran vacío. ¿No nos pasa a nosotros? Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, levantamos las manos, leemos la Biblia, oramos, aconsejamos a otros. Pero ahí, donde nadie nos ve, en el cuarto de nuestra casa, en el rincón, en el baño, lloramos. Porque hay algo que no nos deja ser completas. Puede ser una enfermedad, puede ser un bien material, puede ser un dolor muy triste, muy del pasado, algo que está ahí adentro. Por más que amemos a Dios, tenemos eso ahí en el corazón, clavado como un puñal. ¿Qué le dijo Ana al sacerdote cuando la vio en la iglesia, en el templo, llorando? Soy una mujer muy angustiada, en el versículo 16 de 1 Samuel. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Chicas, estar angustiada y afligida no está mal, no es pecado. Pecado es estar afligida y angustiada y que andes por la vida sin decirle a Dios, trabaja conmigo, Señor, trabaja con esta angustia, no hacer nada y hacer que eso se produzca una enfermedad, un dolor profundo, una raíz de amargura. ¿Cuántas veces vemos mujeres llenas de Dios sufriendo enfermedades físicas y decimos, ¿cómo puede ser que Dios no le sane, no le traiga una respuesta? ¿Cómo puede ser que Dios no responda y le conceda lo que tanto anhela y desea? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te son ocultos, dice el Salmo 38. A veces suspiramos el dolor, la tristeza, la frustración. Ana fue al único lugar que podía darle respuesta a su angustia, a la presencia de Dios. Hebreos 4 que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para recibir socorro, ayuda, gracia, para eso que tanto necesito. Busquemos al Señor en su presencia, donde estés, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, encerrate en lo secreto, para que en lo secreto el Señor te hable. En la iglesia yo hace un tiempito compartí, subí al monte. Jesús dejaba las multitudes y se iba al monte a estar a solas con el Padre. Necesitas subir al monte, necesitas estar en secreto. La oración, cuando Jesús le dice a los discípulos, así tienen que orar, entren a sus cuartos y cerrada la puerta, en lo secreto, oren de esa manera. Entonces, ¿a dónde me tengo que dirigir en toda circunstancia? ¿A dónde? Al lugar secreto, para encontrarme con el Padre. ¿Y cómo tengo que salir de ese lugar secreto? Ana, ¿cómo salió? El sacerdote le dijo que cuando le escuchó, le dijo, vete en paz. Vete en paz y que te conceda lo que hayas pedido, que Dios te conceda lo que hayas pedido. Dejó su carga, dejó su dolor, dejó su anhelo, dejó su petición, dejó su enfermedad a los pies de la cruz y se fue en paz. Muchas veces nosotras oramos y lloramos, moqueamos en la presencia de Dios, pero nos levantamos y seguimos igual. Entonces la idea es que vos llores, moquees, babes, te tires al suelo,
grites si tenés que gritar, pero que te levantes de ahí con la esperanza de que Dios va a responder la oración. Encomendale a Dios lo que anhela tu corazón y confía en Él y Él hará, dice el Salmo 37. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará, ¿qué? Tus pensamientos y tu corazón. Esa fue Ana. Que hoy podamos irnos con esa enseñanza de Ana. Y si te costó, querés saber más, volvé a leer para que Dios te siga hablando, para que su Espíritu Santo te abra los ojos y entiendas lo que Dios quiere decirte hoy. Lea, ¿quién le tocó Lea acá? Lea era la primera esposa del patriarca Jacob. Lea era la madre, o fue la madre de 6 hijos varones, ¿sí? De Jacob y una hija mujer. Jacob quería más a Raquel que a Lea. Así que los celos la llevaron a Lea a competir con su hermana por el cariño de Jacob y hasta seguramente de sus padres, porque esto viene de chica, esto viene de familia. Ojo, papás, cuando hacemos distinción entre los hijos, ay, porque él es el inteligente de la casa, ay, porque él es el más lindo. Ojo con los nietos, no hagamos esa diferencia porque los nenes lo saben, lo perciben, lo escuchan. Y eso crea en el corazón de ese niño, de esa niña, algo que después se hace más grande, una marca. Qué tremendo lo que tal vez tuvo que experimentar Lea. Imagínenla. Primeramente, el prejuicio de ser la fea de la familia, porque como la denomina ahí en Génesis, que era de semblante que pálido, que no, sus ojos caíditos, tristones, pobre Lea. Seguramente que Lea se miraba al espejo y decía, ay, yo no soy tan linda como mi hermana. Tal vez a mi hermana la miran más, la quieren más, porque ella es hermosa. Dice la Biblia que era de hermoso semblante, su hermana Raquel. Y ella entonces, ¿qué hacía? Se comparaba. ¿Ustedes se han comparado alguna vez con otra mujer? Hoy nos comparamos con las mujeres de las redes sociales. Abrimos las redes y aparecen todas luqueadas, chicas de mi misma edad que parecen de 20. Yo digo, ¿cómo hacen? Entonces busco tutorial de maquillaje, a ver si puedo ser un poquito igual. ¿Saben qué? Eso está mal. Porque yo me tengo que valorar por lo que soy. Yo soy hermosa. Pero Lea se comparaba todo el tiempo con su hermana. ¿Por qué? Porque sus padres ya le habían dicho, porque Raquel es la linda de la familia. Entonces, ¿qué hacían? La ofrecían a los hombres del barrio, porque en esa cultura los padres buscaban esposos para sus hijas. Entonces, claro, Raquel era la que se llevaba todos los trofeos, ¿no? Y Lea, pobre, quedaba en segundo plano. Estaba estigmatizada por sus padres, ya desde pequeña sufriendo el bullying por ser diferente. Más tarde se casa con el hombre que pensó que llenaría ese vacío, esa carencia. Se casa con Jacob, hombre musculoso, guapo, ¿sí? Ustedes imagínense la secuencia. La Biblia no dice esto, chicas, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes traten de verla a Lea como hoy, ¿sí? Sí, dice ciertas características de lo que era Lea. Entonces, la falta de amor de parte primero de su padre, que era la imagen referencial que tenía Lea. Después, la falta de amor de su esposo. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando se entera, porque ustedes saben
recién se enteraban cómo era la cara cuando ya habían tenido su primera relación. Y cuando Jacob la vio, se pegó un susto y dijo, ¡ay, pero qué hace! ¡No era! ¿Raquel dónde está? Y pobre Lea, se habrá sentido mal. ¿Qué pasó ahí? Volvió a despertarse esa competencia, esa competitividad que tenía con la hermana cuando eran chicas, sus celos enfermizos por Jacob, inseguridades, manipulación. Ese dolor le hacía buscar incansablemente un poco de amor para sentirse importante y valorada. Y hoy hay mujeres que por un poquito de amor hacen incansables cosas y no reciben el amor. Lo único que reciben es sentirse usadas, frustradas, ¿sí? Y no llenas. Fue una mujer herida, como quizás nosotras, cuando llevamos vacíos internos que acarreamos desde la infancia. ¿Saben? Dios ve el dolor de cada una de nosotras, dice su palabra. Su amor por mí es eterno. Eso es lo primero que yo tengo que saber de Dios. Que Dios a mí me amó, ¿sí? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo ya me eligió. Me amó a mí con amor eterno, dice su palabra. Y Dios conoce mi dolor. Dice que conoce los secretos del corazón, dice el Salmo 44. El Proverbio 24 dice, el que mira tu alma. ¿Ustedes sabían que Dios mira el interior de cada una de ustedes? Que aunque ustedes no hablen, Dios ya sabe lo que les está pasando. Conoce su dolor. Dios todo lo ve y lo sabe. Dios conocía los sentimientos de Lea, la bendijo con hijos y una hija. A Lea le costó entender que el Señor la bendecía, porque dice Dios en ese capítulo, dice, Dios vio que Lea ¿qué? No era amada, ¿y qué hizo? La bendijo, le concedió hijos. Dios te ve, ¿sabes? Dios te ve. Dios ve el dolor de tu alma. Mi valor no depende de si me aman mi esposo o los demás. No depende del valor que tengo para otros, sino lo que yo tengo que entender, cuánto valor tengo para Dios. Cristo entregó su vida en la cruz, derramó su sangre por vos. Fue a la cruz por vos. ¡Qué amor! ¡Qué sacrificio para mostrarte que te ama! Entonces, ahí puedo entender que yo soy valiosa, que soy amada, que soy escogida y especialmente para Dios. Y soy bendecida, soy una mujer bendecida. ¿Cómo soy? Bendecida, decilo, repetilo. Soy amada por Dios, soy escogida por Dios. Dios me puso nombre. Dice el Salmo 139, que dice, sus ojos vieron mi embrión, me formaron. Dios esculpió tu cuerpo. Dios te formó y te hizo así hermosa como sos. Con tu pelo, con tus ojos, con tu color de piel, con tus formas. Dios quiso que fueras así. Cuando yo comprendo lo que soy, cuando me miro al espejo y digo, espejito, espejito, yo soy la más linda de todas. Bueno, ya ahí me pasé de la raya. Ya ahí me fui para el otro lado. No, cuando yo digo, espejito, espejito, gracias Dios por hacerme linda, gracias por darme este cuerpo. Gracias. Yo a veces cuando era adolescente me costó mucho. Tuve bulimia, tuve anorexia, sufrí muchas cosas. Porque claro, en mi familia tenía una persona que me decía, ay, vos vas a ser gorda y tetona, como... Así me lo decía.
me lo recalcaba. Y yo digo, yo no quiero ser como. No quiero. Entonces, claro, cuando empecé a tener 13, 14, 15 años, digo, bueno, yo vieron que va creciendo uno, entonces no quiero. ¿Sí? Y eso marca nuestras vidas. Pero cuando entendí que Dios me había hecho, que me miraba al espejo y decía, yo soy lo que Cristo dice que soy amada, que soy escogida, que soy precioso tesoro para Él, que Él me formó, me creó, que pensó en mí cuando aún ni siquiera estaba en los planes de mi mamá nacer. Y que me eligió a mí entre mi familia, porque yo era la única creyente en toda mi familia, en toda, abuelo materno, paterno, era la única. Y Dios dijo, yo quiero que vos seas esa luz. Cuando entendí eso, fue maravilloso. Cuando alguien vino al oído, me abrazó y me dijo, créele a Dios lo que Dios va a hacer con tu vida. Fue maravilloso entender eso. Cambió ese chip en mi cabeza. Empecé a amarme, empecé a cuidarme, empecé a valorarme. No solo en el cuerpo, sino en la mente. Porque a veces que el cuerpo lo tenemos sano, pero la mente la tenemos retorcida. Porque la mente no se ve. Yo a la mente no la puedo andar mostrando. Los pensamientos no se descubren si yo no los digo. Pero Dios te los conoce. Dios lo sabe. Entonces, cuando yo entiendo lo que Dios dice en su palabra de mí y la vivo, aprendo a valorarme, a amarme, a cuidarme. Dios te ve y sabe todo de vos. Entonces lo único que tenés que decirle a Dios, Dios, acá estoy. Vos sabés lo que soy, lo que me falta, lo que tengo, lo que sufro. Quiero que hoy hagas algo en mí, que me transformes, me cambies, me quites, me agregues. Pero hacelo. Oye la oración de cada una. Oyó la oración, ¿sí?, de Lea cuando sufría. Por eso le dio un hijo, un hijo, un hijo. Si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguras de que ya tenemos lo que le hemos pedido, dice 1 Juan 5:15. Cuando Lea empezó a entender todo lo que le había dado Dios, que era una mujer privilegiada, una esposa, una madre, porque tenía los hijos que otras no tenían, sus hijos eran los que formarían la tribu de Israel, iban a ser grandes hombres, patriarcas. Tenían hijos con propósito. Cuando Lea entendió eso, ¿saben qué? A su último hijo le puso Judá. Esta vez alabaré a mi Señor. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos mal, cuando nosotras podemos salir de nosotras mismas y podemos ver a Dios, empezamos a ser agradecidas, empezamos a alabar a Dios, empezamos a ver lo que Dios es, lo que Dios hizo. Entonces alabamos a Dios, agradecemos a Dios, en vez de estar concentradas en lo que no tenemos, en lo que me falta, en lo que pobrecita yo. Dice que Lea, cuando pudo entender, alabó a Dios, por eso le puso Judá a su hijo. Mucho dice, cuando nosotros podemos entender que Dios nos va a dar, le pedimos y nos va a dar más abundantemente, porque Dios es fiel y misericordioso. Entonces alabo a Dios, adoro a Dios, agradezco a Dios y dejo de mirar lo que no tengo, lo que me falta, y valoro sí lo que Dios ya me dio. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio? La vida eterna. ¿Qué más te dio? Salvación. Cosas en la tierra. ¿Qué te dio? Capacidad. Familia. Techo, comida, amigos, iglesia. ¿Qué más?
mi esposo, que aunque no es lo que me encantaría que sea, gracias por mi esposo, porque vos vas a transformar su vida, porque es un hombre de Dios. Gracias porque se esfuerza para salir a trabajar. Gracias. Pero lo tenés que hacer. Que no te quede en el pensamiento. Agradecerle a Dios. Gracias, Dios, por este pelo, por esta ropa. Gracias por este cuerpo. Gracias. Que aunque no te guste, dale gracias. Y vas a ver que en esa gratitud empezás a valorar lo que sos. Hay veces que tenemos que cambiar el chip. Sí, yo necesito una. Pero para cambiar el chip y resetearnos, tenemos que ponernos este chip, no otro. No pensamientos de este mundo, filosofías ni ideologías. Esto, léela y pedirle al Espíritu Santo que alumbre tus ojos, te los abra, porque dice Dios que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos hace comprender lo que no entendemos. ¿Te falta salud? Pedile a Dios que te sane. Y si Dios no te sana, el apóstol Pablo dijo, en mi debilidad se perfecciona tu poder. No tenés trabajo, pedile a Dios que te abra puertas, y si no, que te dé la habilidad y la sabiduría para trabajar con tus manos, con tu creatividad. Abramos la cabeza, despertemos, sacudémonos para poder ver qué es lo que hay, lo que soy, lo que puedo hacer, pero en el Señor. Me falta una mujer, ¿no? Abigail. Abigail era hermosa, misericordiosa, inteligente, esposa de Nabal, un hombre mezquino y de temperamento violento. Está actual eso. ¿Qué es lo que notamos en la vida de esta mujer? Agresión, violencia, destrato, porque no dice que la maltrataba, Ahí la Biblia no dice que la maltrataba, que él era un hombre rudo, violento, seco, pero no dice que le pegaba. Él dice que era un hombre seco. Entonces Abigail era una mujer sabia, prudente. Entonces yo busqué como destrato, ¿sí? Era alcohólico, seguramente que era violento verbalmente, usaba palabras fuertes, ¿sí? Dolientes. Ella era una mujer con carencia, con una soledad. ¿Por qué una soledad? Porque no tenía un compañero que la abrazara y le dijera, hola mi amor, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero ella en cambio era una persona, era administradora, porque dice que dirigía a todos los siervos, ¿sí? Tenía una cierta autoridad también, tenía carácter, pero sufría la desatención de los afectos de su esposo, porque su esposo no era atento con ella. La sumisión bíblica no es obediencia ciega o complicidad. La sumisión está caracterizada por la lealtad, la humildad, la consideración en busca de un bien mayor del otro. Idealmente debería ser mutuo y recíproco, más que de un solo lado, ambos esposos y esposas ayudándose el uno al otro, sirviéndose el uno al otro. ¿Por qué pongo este concepto? Porque a veces entendemos o malinterpretamos la palabra someter. Esposas, sométanse ¿a quién? A sus esposos. A sus esposos. Sí. Y yo tengo a alguien en la iglesia que dice, a mí no me gusta como dice Pablo eso, porque nos obliga a someternos. No, Pablo no obliga, Dios no obliga. La palabra de Dios no está obligando a someter, porque pasa que lo hemos malinterpretado. Nosotras, los hombres, los de antes. Y entonces todas pensábamos que teníamos que agachar la cabeza. Sí, querido, bueno, querido. Vení para acá, anda para allá. Y no era eso. Dios no quería eso. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, ¿qué le dijo? Ay, pobre Adán.
Una compañera. Y una ayuda idónea era alguien que trabajaba a la par. No dijo una para que sea una esclava y le haga de comer, le haga de cocinar, y le tienda la ropa, y le lave los calzones, y le lave las patas. No dijo eso. Le voy a hacer una compañera de trabajo, de equipo, que trabajen a la par, que se acompañen, que si tienen frío se abracen, si necesitan sentirse amor, se vuelvan a abrazar, y eso era. Pero el pecado hizo que entendiéramos mal esto. Entonces, ¿qué pasa hoy? Nosotras no nos vamos a someter porque no, está mal. Lo hemos interpretado mal. Porque más tarde, después, en el mismo capítulo, dice, esposos, acá no hay hombres, qué lástima, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, para presentarla como sin manchas, sin arrugas. ¡Ay, qué lindo que mi esposo me presente así, sin manchas, sin arrugas, toda feliz, una reina! ¿Sí? Pero lo que menos quieren hacer los hombres es pagarnos tratamientos estéticos. Porque es un gastadero de plata. ¿Para qué? Dicen. Pero dice acá, esposos amen a sus esposas. Y las esposas deben someterse a sus maridos, pero no para agachar la cabeza, sino para acompañar, para estar con él, para ayudarlo, apoyarlo. El error ha sido de los dos, del hombre y de la mujer. Porque no le vamos a echar la culpa al hombre, ¿eh? Ha sido de los dos. Nosotras hemos querido tomar la rienda y por acá no nos dejan, acá quieren tomar la rienda y nosotras nos resistimos. Entonces, ¿qué pasó? Vino este sentimiento, ¿sí?, de dolor, de que el hombre nos maltrata y nos hace sentir mal. Y hay veces que dentro de las iglesias tenemos hombres de Dios que predican, que dirigen, y ¿saben qué? En sus hogares son unos maltratadores, abusadores, porque hablan mal, porque castigan a sus mujeres, porque las maltratan psicológicamente, emocionalmente. Yo no digo que pase acá o pase en la iglesia, pero seguramente que hemos escuchado o tenemos testimonio de mujeres que han sufrido ese dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podemos hacer nada? ¿Nos tenemos que quedar calladas o nos tenemos que sublevar? No. Dios nos concedió, como le dio a Abigail, esa habilidad de tomar decisiones propias. Ella no podía cambiar a su esposo. ¿O sí podía? Podía decirle, ay, vamos a charlar, vení. No, porque el hombre vivía alcoholizado, de fiesta en fiesta, de mal humor, porque maltrataba a los ciegos, maltrataba a todo el mundo. No era generoso, era egoísta. Pero ella tuvo sabiduría de Dios para saber tomar decisiones y buscar cómo manejar la situación. Fue creativa, tuvo gracia, tuvo dignidad frente a la situación. Nosotros tenemos que entender que en Jesús nos dio vida para tenerla abundantemente. Entonces tenemos que saber cómo trabajar esa situación. Hoy, en este tiempo, en el tiempo de Abigail no pasaba, tenemos más contención. La iglesia, las amigas, tenemos instituciones que nos ayudan, tenemos la justicia. Pero hay veces que tenemos que saber diferenciar. Si sabemos que estamos pasando por un abuso de violencia, sabemos que tenemos que recurrir enseguida. No te quedes sufriendo. Mi mamá sufrió violencia. Mi papá era golpeador y alcohólico. Durante
ídolo. Yo me iba a la casa de mi tía, a donde no me gustaba ir mucho, pero era porque no escuchaba ni veía el dolor en mi casa. Cuando entregué a Cristo, volvía de la iglesia, de la reunión de jóvenes feliz, y mi mamá afuera, porque mi papá la había echado afuera, llorando. Y yo odiaba a mi papá con mi alma, y le decía a Dios, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Y le pedía a Dios que se muera. Y aún siendo cristiana, cuando tuve la galla, la fuerza, que eran como 16 años más o menos, ya mis hermanos me acompañaban, porque yo soy la mayor, mis hermanos son más chicos. Le dije, vos le volvés a tocar el pelo y todo el mundo se va a enterar quién sos, porque para la familia, era excelente persona. Mi abuela me decía, yo le contaba a mi abuela materna que mi papá le pegaba a mi mamá y me decía, ah, no, si es tan bueno, abuela le pega, no, debe estar jugando, le pega. Y era horrible, y mi mamá siempre ocultando eso. Y una vez le pregunté, mamá, ¿por qué no te fuiste? ¿Y qué íbamos a hacer? Nosotros somos 6 hijos. ¿Qué íbamos a hacer sola, yo sola contando? ¿A dónde íbamos a ir? ¿Quién nos iba a mantener? Mi mamá trabajaba desde la mañana hasta la tarde, y hay veces que, claro, mi miedo era que mi mamá nunca volviera, porque claro, mi papá le hacía tan infeliz la vida que un día no va a volver. Yo le esperaba siempre en la ventana, hasta que no la veía entrar, el corazón no me paraba de latir. Entonces, cuando me entregué a Cristo, le decía a Dios, quería que se muriera, pero después, cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, yo tenía que amar a ese hombre que era mi padre. Pero el Señor trabajó en mi vida. Mi papá tuvo cáncer, y cuando yo decido ir a estudiar al seminario, el mismo año mi papá se enferma, queda internado, o sea, no podía trabajar, mi mamá trabajaba, yo tenía un trabajo, entonces tuve que postergar mi año en el seminario y quedarme en mi casa, trabajar, ayudar a mi mamá. Y fue el año más difícil de mi papá, porque quedó así de flaquito, no podía ni levantar la mano. Y yo decía, ay Señor, lo estás castigando. Pero Dios trabajaba en él, trabajó en su vida, se arrepintió de cada día que hizo infeliz a su familia. Y yo no tuve que hacerle nada, ni mi mamá tampoco. Hoy mi mamá conoce al Señor, es una hija de Dios, que ama a Dios, sirve en la iglesia incansablemente, porque así como estuvo con una persona que no la atendió, no la amó, ella hoy ama con profundidad a Dios y entrega su vida. Y ella dijo, yo por ustedes me quedé. Y hoy, bueno, la cuidamos entre 6. Mis hermanos están allá también con ella. El Señor dice, con amor eterno te he amado. Sentite amada por Dios. No te sentís amada por tu esposo, por tus padres. Sentite amada por Dios. Sos el mayor tesoro que Dios tiene en la tierra. Sos la luz que quiso poner Dios en el lugar donde estás para que brilles. Levántate y brilla, le dice Dios a Israel. Levántate y brilla. No esperes que el otro te valore o que el otro te ame. Amate vos. No esperes que te traigan flores. Tráetelas vos, ponételas en tu mesa. Porque si no, vamos a esperar la eternidad que los demás nos traigan o nos demuestren. Dios te ama. Con amor eterno, dio su vida. Entonces, llena tu corazón de Dios. Y si tenés carencias, hoy tenés tratamientos psicológicos, hoy tenés las herramientas espirituales que Dios da. Dice que Dios nos dio armas espirituales para luchar contra todo aquello que está dentro nuestro.
Pero si va más allá, porque ya hay una enfermedad, busca ayuda, busca ayuda. La iglesia te va a contener, el pastor te va a contener, tu líder te va a contener. Pero hay ayuda profesional que te puede asesorar. No te quedes, no te quedes. Salí adelante. Vamos a orar en esta tarde. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos a vos, oh Dios, porque queremos darte todo lo que somos, lo que tenemos. Señor, te reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Tú eres el que nos pensaste, Señor, tú nos diseñaste. Señor, tú nos pensaste antes de que nosotras estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Padre, tú nos pusiste nombre, tú nos escogiste especialmente. Padre Santo, yo no conozco a mis hermanas en este lugar, pero sí tú las conoces, tú las ves, conoces su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sus vacíos, sus dolores, sus tristezas. Por eso quiero que intervengas en sus vidas en esta hora, que tú puedas asistirlas con tu presencia, con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Tu palabra es espada de dos filos que penetra, Señor, hasta las profundidades de nuestro ser, que discierne los pensamientos, Padre, que descubre las cosas que están en el corazón. Por eso, Dios, yo te ruego que en esta tarde tú puedas obrar en el corazón de cada una de ellas, que se vayan de este lugar con la esperanza, Señor, de saber que mañana, Padre, va a haber algo mejor. Señor, que se vayan de este lugar sabiendo que son mujeres bendecidas, que son mujeres escogidas, que son amadas por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, si hay pecado en el corazón, si hay cosas que no están de acuerdo, Señor, a tu voluntad, si no están de acuerdo a tus caminos, a tu palabra, yo te pido que tú les muestres, Señor, que tú las lleves a poder reconocer, Señor, quizás esas cuestiones en su corazón que duelen, que les hacen mal, que las lastima, y que puedan, Señor, ser sanadas, que puedan ser libres en esta tarde, en el nombre de Jesús. Sabemos que tu nombre tiene poder, que tu sangre tiene poder, Señor, esa sangre que fue derramada en la cruz tiene poder para limpiarnos de todo aquello, Señor, que nos separa de ti. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta tarde obres en la vida de mis hermanas, que traigas sanidad, Señor, a las hermanas que viven, que están enfermas, Señor, que están sufriendo por una enfermedad, que traigas sanidad a sus huesos, Padre del cielo, que traigas sanidad a sus cuerpos, que traigas sanidad a sus almas, a sus mentes, Señor. Padre Santo, la enfermedad de la mente, Señor, en esta época, en este tiempo, Señor, es muy tremendo, Padre, lo que produce, lo que ha producido en muchas personas. Por eso aún en tus hijas, Señor, que tú estés sanando, Padre, toda enfermedad de la mente, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, y que podamos aprender de estas mujeres que hoy vimos de la Biblia, Señor, que podamos aprender, Señor, a tener fe, a tener confianza, Señor, que podamos aprender a ser agradecidas, Señor, que podamos aprender, oh Dios, a valorar lo que tú ya nos has dado, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Por eso queremos seguir disfrutando este tiempo en esta tarde. Gracias porque nos podemos reunir con toda libertad, Señor, siendo que en otros lugares, en otros países, Señor, persiguen a tus hijos. Hoy nosotras estamos acá siendo libres, Señor. Gracias, Señor. Para adorarte, para abrir tu palabra, Señor, para compartir juntas. Bendice a este pueblo, a esta iglesia, Padre del cielo. Derrama tu bendición sobre este lugar, para que este lugar sea un lugar de adoración a tu nombre, Señor, donde se predique tu palabra, Señor, donde
se comprometan a seguirte, a servirte, a serte fieles, porque tú las vas a recompensar, Señor. Así lo dice tu palabra. Oh Dios, desafía a tu iglesia a que pueda salir de este lugar, Señor, y ser luz y ser sal. Oh Dios, que dejemos de pensar en lo que nos está pasando a nosotras y podamos mirar al otro, Señor, y acompañarlo, teniendo una actitud humilde de servicio, Padre. Gracias, gracias por darnos el privilegio, Señor, de aprender de vos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Del testimonio, no hay problema. Bien, quería contarles mi testimonio, o sea, de mi vida. Conocí al Señor cuando, o sea, entregué mi vida a Cristo cuando tenía 9 años. Tenía una madre cristiana y que amaba a Dios y era un ejemplo de oración, y en ese ambiente me crié. Si bien mi padre no lo conocía y anteriormente mi mamá había pasado cosas similares a las que cuenta Ale de su mamá, nada más que como yo tengo muchos años de diferencia con mis hermanos, esa parte yo no la viví, la vivieron mis hermanos. Así que yo crecí guiada en el Señor por mi madre, ¿no? Mi papá no se oponía, así que en mi casa podíamos aprender de la palabra y demás. Y comencé desde niña a ayudar en el servicio en la iglesia, en un ministerio con los niños, con los más chiquitos, colaboraba. Y de esa forma fui creciendo y trabajando en los distintos ministerios de la iglesia. Esa chica, por lo tanto, somos medio nuestra orquesta, estamos tomando un poquito porque somos pocos. Pero bueno, los años fueron pasando y comenzaron a aparecer esos vacíos que no es que los tienen algunas personas, los tenemos todos, porque en nuestra vida van sucediendo cosas y ante cada situación tenemos que reacomodarnos, pero en ese reacomodo se produce ese vacío y es allí donde tengo que enfrentarlos. Creo, porque cuando empiezo a leerlo de vuelta y a mirar, por ahí me aparecen otras cosas, que uno de los primeros vacíos que viví fue la soledad de hermanos. Y no porque no los tuvieran, pero tenían 15 y 17 años más que yo. Por lo tanto, cuando yo tuve uso de razón, ya ellos estaban fuera de mi casa, con sus hogares formados, sus familias a muchos kilómetros, y yo quedé sola con padres grandes. Y yo veía cómo mis amigos, vecinos, disfrutaban de sus hermanos. Yo siempre tenía que estar sola. Yo no tenía con quién jugar. Padres grandes, que ya es otra vida. Y así fueron pasando el tiempo y esa soledad de hermanos se fue acrecentando porque yo tuve que empezar a tomar decisiones como adolescente y demás que no eran para mi edad, pero los padres mayores, de subirme con 17 años al techo a ver por qué se llovía, o a limpiarlo, o a hacer de cosas, o decidir qué hacer con esto que ellos no podían. Eso fue creciendo en mí y se iban multiplicando cosas. Luego aparece una enfermedad. Yo sufro de hipotiroidismo, pero eso lo tenía desde el nacimiento, me lo descubren recién a los 17 años, yo no me había desarrollado y mi vida era con un montón de contratiempos de salud y física, que ahí se produce otro vacío, porque yo me veía fea. Y de verdad, chicas, era un monstruo. Tengo las fotos de mis 15 todavía guardadas por ahí, porque mi mamá nunca me las dejó tirar.
tampoco había plata en mi casa y me acuerdo que la chica que estaba de pastora en Guaguilén, Norma Figueiras, organizó con los jóvenes la fiesta de mis 15, invitó a todos mis compañeros y me hizo el vestido. Chicas, yo elegí el color con una tela verde que a mí nunca me había gustado el verde. Y no sé por qué cuando miro esa foto yo compré la tela verde para el vestido. Pero me veía la cara, mi cara era toda hinchada, labios gruesos, era un oso rectangular cuadrado gordo. Y no era gordo, era hinchada por la enfermedad. Con los años me entero que varias tías mías habían fallecido de eso, pero en aquella época no se sabía qué era. Eso me hacía sentir fea, me hacía sentir que nadie me miraba, que yo era distinta que las demás, la otra era elegante, se pusieran lo que se pusieran. Un nuevo vacío a superar. Gracias a Dios tuve excelentes compañeras de secundaria que yo era una más para ellos, pero yo me sentía así. Al correr los años, ¿qué pasa? Todas las chicas esperan el príncipe azul. A mí no me llegaba ni de ningún color. Era como que para mí no iba a haber nadie, no había hombre. Y ese es otro vacío que empieza a sufrir las personas, y de esto lo pasan muchas personas. Sentirte que nadie te mira, que nadie te tiene en cuenta, que estás sola. Y fue allí donde tuve que empezar a poner en práctica muchas de las cosas que yo había aprendido, muchas de las cosas que por ahí yo también enseñaba a otro, a confiar en ese Dios grande. Y tuve que buscar, como decía Ale, buscar al Señor, pasar tiempo con Él, no queda otra. Ir a ese monte, irse a ese lugar solo, vez tras vez de rodilla, como me lo había enseñado mi madre, a decirle, me pasa esto, siento esto, no doy más con esto. Los años pasaron, bueno, unos cuantos. El esposo llegó a los 41 años, ¿sí? Quizás no era el que yo pretendía, chicas, ya era lo que había. Pero el Señor, bueno, me dio esa parte, ¿no? Nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas vivencias para compartir. Pero ¿saben qué? Nuevamente otro vacío. Era grande y el hijo no aparecía. Tratamientos, estudios, los médicos, está todo perfecto, pero el hijo nunca llegó. Un vacío que no fue llenado. Las que me conocen saben que no tengo hijos. Había que enfrentarlo nuevamente. Cuando estaba sola, todo el mundo andaba en pareja. Salía a la calle, iba al cine, estaban todos abrazados en pareja. Iba a otra reunión, todos en pareja. Ahora, todos, que el día de la madre, yo sin hijo. Que el regalito no sé qué, yo sin hijo. Que salgan a pasear a la plaza, yo sin hijo. Son cosas que se van sintiendo. Y Colosenses 2:10 dice, en Cristo ustedes están completas y no necesitan nada más. Es un precioso texto, una preciosa palabra. Pero ¿saben qué? Cuando uno lo está viviendo, es hermoso texto. Cuesta. Sabemos que el Señor lo promete y cumple. Pero en ese momento, lo que uno le pasa, lo siente solo uno. Los hijos no llegaron, pero Él llenó ese vacío. Él completó, sanó, curó, restauró ese espacio. Así como ese tiempo de la falta de esposo que le llegué a decir al Señor, Señor, sí, nunca va a haber alguien para mí. Llená ese espacio, vos. Que yo pueda disfrutar todo lo que vos tenés para mí, no estar sintiendo que me faltaba eso. Y de esta misma forma, Él lo hizo con la parte de hijos, ¿sí? Llenó ese vacío. Es importante, chicas, que asumamos, lo reconozcamos, le pongamos nombre y apellido a eso que nos está faltando, para decir, Señor, necesito esto, me pasa esto, estoy sufriendo por esto, no sé qué hacer con esto, y pasar el tiempo con Él. No lo puedo disfrazar,
lugar. Y yo sé que tengo un montón de momentos sola en mi casa, a la noche sobre todo, ¿no? Donde me asaltan distintos pensamientos. Reconocerlo y decirle al Señor, realmente lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Y pensaba en Job, ¿no? Job tuvo vacío, ¿conocen la historia de Job? Vacío total. Creo que se le hicieron todos los vacíos por haber a él, porque queda totalmente en la ruina en la economía, en familia, amigos, salud, nada. Y él confiaba en un Dios. Y él recuerda que ese Dios nunca lo va a dejar. Él sabe que Dios permitió todo eso, pero que nunca lo iba a abandonar. Y saben que ese Dios de Job fue el mismo mío y puede ser de ustedes. Dios a mí nunca me abandonó. Aún en esos momentos, en esos distintos momentos de la vida, donde uno siente algo dentro, Él está presente. Solo falta que yo tome ese lugar, ese tiempo, en esa soledad con Él, para poder hablar, para poder decirle. En los peores momentos de esa tristeza, Él siempre estuvo sosteniendo y acompañando. Porque es solo Él el que puede llenar todo tipo de vacíos. Y solo Él puede darnos esa libertad para poder manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Y saben qué? Una cosa es creer en un Dios que lo puedo leer, un Dios grande, porque lo leo en la Biblia, porque me lo cuentan, porque me lo dicen en la iglesia. Pero otra cosa es creer en ese Dios grande, porque lo estoy viviendo, porque Él es el que me está sacando a flote, es Él el que me está ayudando en cada momento, en cada situación. Es ahí donde podemos compartir de ese Dios. No solo porque lo dice Colosenses 2:10, sino porque lo estoy viviendo, porque ese Dios que está conmigo lo quiero compartir, como decíamos hoy, por lo que Él es, porque lo ha hecho conmigo y lo va a hacer con cada uno de ustedes. Él estuvo en cada momento, pero fue necesario que en cada momento de esa soledad o de ese vacío, de esa sensación, yo volviera a Él, a ese tiempo con Él, de rodillas y diciéndole lo que me está pasando. Hoy puedo decir que tengo mucho y que tengo todo. ¿Faltan cosas? Sí. Si las quiero nombrar, hay cosas como siempre pidiendo, ¿no? Y que queremos algo más. Pero puedo decir que estoy completa en Él. Dios superó mi baja autoestima. Yo pasé una adolescencia donde no me comunicaba con nadie, aunque ustedes no lo crean. Yo vivía encerrada en mi casa. Solo iba a la iglesia, trabajaba en lo que me tocaba y volvía de vuelta a mi casa. Encerrada, con frío, gorda, manchada era. Él superó mi baja autoestima. Hoy yo no me veo fea. Por ahí Pampita es más linda que yo, pero yo también soy linda. Siempre un roto pero un cocido, decía mi mamá. Porque Él nos hizo agradables y perfectas. Él no hace nada malo, Él no hace nada feo, por lo tanto somos hermosas para Él. Pude superarlo solo con su ayuda, ¿sí? Y Él me ha regalado todo y mucho más, como les decía. Hoy mencionó algo Ale, que ahora no me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo de la relación que hice yo. Cuando me descubren la enfermedad, el hipotiroidismo, yo ya tenía 18 años. Otro problema era que yo era la petiza de todos lados, sigo siendo. Bueno, por el problema de la enfermedad. Y me acuerdo un médico en Bahía Blanca me dijo: vas a ver que ahora cuando empieces el tratamiento no te va
a conocer nadie. Y en un pueblo encima. Me dijo, ¿estás acá fiado? En ese tiempo se usaba el fiado en el pueblo. Me parece que todavía es como... Bueno, que al mes no te van a poder cobrar porque no saben quién sos. Crecer no, me dijo él. Crecer no, porque tus huesos están duros. ¿Y saben qué? Dios me regaló 10 centímetros a pesar. Qué bien. ¿Sí? Y fue verdad. Más de una vez me paraban en la calle preguntándome quién era, porque mi cuerpo todo había cambiado. Pero ¿saben algo que yo le digo vez tras vez al Señor? Gracias por guardar mi cabeza. Porque me dijeron, en los casos como el tuyo, pasa uno cada miles. Luego presté mi cuerpo para estudio de un grupo de estudiantes con el médico que me atendía, porque eso les había llamado la atención. Yo tenía todo 9-10 en la secundaria y no podía hacer. No podía hacer. Y hoy le doy gracias a Dios por las capacidades que me dio, por la mente que me dio, por todo lo que puedo hacer, porque todo lo que tengo ganas lo emprendo y me sale, porque no me saldrá perfecto, pero todo lo que quiero hacer, puedo hacerlo, y es solo porque Dios me ha dado esas capacidades. No me dio otras cosas, como le dije, pero Él fue dando de acuerdo a mi conveniencia. En su soberanía te da de acuerdo a lo que a vos te conviene. Y no quiere decir que vas a tener, porque vuelques ese vacío, vas a tener lo que le estés pidiendo. Exactamente. Pero sí te puedo decir que ese vacío va a ser llenado por Él. Sea lo que sea, Él te lo va a cubrir. Siempre que vayas, que no te quedes esperando. Como decía Ale, armangate, y con el Señor es ir a ese lugar secreto y confesárselo y pedírselo, y Él te va a dar la respuesta. Amén. Gracias, hermano.